El Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Doy gracias a Dios por esta mediodía, esta tardecita ya, en el que podemos conectarnos a través de las redes y oramos para que el Espíritu Santo sea bendiciendo este tiempo conforme a su voluntad. Feliz día para los niños. Dios bendiga a los niños de la iglesia. Dios bendiga a los niños de este mundo. Que la misericordia y el amor de Dios sea sobre ellos siempre. Dios bendiga al niño que tenemos todos adentro. Que podamos ser como un niño, como dice Jesús. Jesús habla acerca de que para heredar el reino de los cielos hay que ser como un niño. Y todo aquel que no se haga como un niño no podrá heredar el reino de los cielos. Significa que la sencillez, la humildad de un niño, el no guardar rencor, no guardar odios y todo aquello que muchas veces cuando ya crecemos y somos adultos nos cuesta vencer. Por eso es tan importante tener ese niño presente en nuestras vidas, entender el propósito de Dios, entender la voluntad de Dios, y poder hacer como el Señor quiere. Dios les bendiga a todos. Los abrazo a todos los niños en el nombre de Jesús y deseo que ellos sean muy bendecidos en el poder y la gracia de Jesús y que sean librados de la peste esta que está en el mundo, que los niños puedan ser librados en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús es el camino. No hay otro camino al Padre más que Jesús. Y vamos a hablar un poquitito de esto con la ayuda del Señor y que podamos entender que no hay religiones, no hay santos, hay un solo santo que nos lleva al Padre, que es Jesucristo el Señor. Todo hombre de buena voluntad, toda mujer de buena voluntad que ha hecho la voluntad de Dios y que ha marcado caminos en la historia de la humanidad hacia Dios, todos ellos fueron instrumentos de Dios, pero hay un solo camino y ese es Cristo Jesús. Vamos a hablar un poquito de este tema con la ayuda del Señor. Invito a que oremos en el nombre de Jesús, diciéndole gracias al Padre bueno por darnos la oportunidad de este día, de este tiempo, de este momento. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo seas tú bendiciendo este tiempo que tenemos a través de las redes, llevando tu palabra, llevando lo que tú tienes para nosotros, tu pensamiento hacia nosotros, Señor. Concédenos la gracia en este día para que con ciencia y sabiduría podamos entender el mensaje de tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Oro, Señor amado, por este día, oro por quienes se conectan en las redes, clamo para que el Espíritu Santo traiga un renuevo en sus vidas a partir de este tiempo, conforme a tu voluntad, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, bendice mi boca, mi lengua, para que al hablar solo hable lo que tu Espíritu Santo quiere que hable en este día. Gracias te doy por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir una palabra aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. A partir del primer versículo vamos a leer un párrafo allí con la ayuda del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo
pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Palabra de Dios. Dios nos bendiga. Dios bendiga nuestras vidas. Jesús, y quiero enfatizar en el versículo número 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esto quiero enfatizar en este día. ¿Por qué? Porque nos encontramos en tiempos donde muchas veces, y se han formado en los tiempos muchas religiones, se han formado muchos métodos para ir a Dios, y cada uno de ellos tiene su postura acerca de cómo llegar a Dios. Inclusive se han hecho doctrinas y adoctrinamientos en la cual indican la manera correcta, supuestamente, la manera correcta para llegar al Padre, para llegar a Dios. Muchos a través de sacrificios, otros a través de entregas de cosas, y todo eso muchas veces ha alejado al hombre de Dios. Inclusive la misma iglesia evangélica en los tiempos, la iglesia católica, ha formado su postura, haciendo de que muchas veces las personas equivoquen el camino. Dios nos libre porque como hombres y mujeres de Dios que servimos a Dios y que nos toca transmitir el mensaje a través de la palabra de Dios, nos resta decirlo tal cual está dicho por el Señor. Dice la palabra que hay de aquel que le agregare o le quitare un tilde a esta palabra. Hay de aquel que le agregare algo más o le sacare algo menos. Hay. Y cuando la palabra habla de hay, está hablando de dolor. El Señor nos ayude. Decía, se han hecho muchos caminos, muchas formas. Y Jesús aquí se pone frente a los discípulos, les está hablando acerca de lo que ha de acontecer. Él habla de la promesa para con aquellos que han creído en él, hablando de que en la casa de su padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones, hay muchos lugares preparados para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, él le hablaba de la promesa y a su vez le decía, y si me tocase preparar o si me tocase hacer esto, volveré y me tomaré o os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué gran privilegio, qué gran amor de Dios a través de Jesús, marcando el camino a la vida eterna, porque no solo habla aquí, dice, yo soy el camino, la senda que marco, sino también habla de que Él es la verdad. No hay otra verdad más que Jesucristo, el Señor. También habla que es la vida. O sea, en Cristo está toda la esencia para la eternidad, para la vida eterna. Aquello que el hombre perdió en el Edén a causa de su pecado, a causa de su desobedecer a Dios, de su incredulidad a Dios, aquello que perdió en el Edén el hombre por tomar lo prohibido, por tomar aquello que se le había marcado no hacer. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, viene a restaurar en nosotros aquel Edén, aquella comunión eterna entre el hombre y Dios. Y para eso hay un camino.
y ese camino es Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro camino. Pueden mostrarte distintos adoctrinamientos, distintas formas para decir, bueno, este es el camino correcto hacia Dios. Saben que ni las religiones, ni los carteles, ni las posiciones eclesiásticas salvan si Cristo Jesús no está en el asunto. Si el Señor Jesús no es el que se ha marcado en nuestras vidas para seguirlo hasta el fin de nuestros días. Yo, como ministro de Dios, tengo que caminar según el Señor ha dejado indicado en los tiempos. Él no solo vino, habló, hizo milagros, sino que dio su vida para poder romper aquel velo que estaba entre Dios y los hombres. Aquello que lo apartaba a los hombres de Dios. Él se entregó en la cruz del Calvario, dio su vida allí para que aquel velo, aquella separación, hoy tan de moda, aquella grieta que estaba, se terminara. Pero debemos de creer en el Señor Jesucristo. Debemos de creer que Él es Dios mismo. El apóstol Pablo escribe allí a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea trono, sea dominio, sea principado, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él, dice el apóstol Pablo, es la imagen del Dios invisible, el primero de toda la creación. Primogénito quiere decir primero, el primero de toda la creación. Y Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque muchas veces en esto de la búsqueda de Dios, las alternativas lo único que hacen es desviarnos del Salvador del mundo, de Jesucristo el Señor. Desviarnos de la verdad, desviarnos de la vida. Y se corre un tremendo peligro, porque Jesús muere en la cruz para salvar a todos los que creen en Él del fuego eterno. Y si nosotros nos desviamos de este Jesús, nos apartamos de este Jesús, buscando alternativas distintas, creyendo que esas son las correctas, nos vamos a encontrar que en el fin de los tiempos, nos vamos a encontrar caminando hacia el fuego eterno, y el Señor nos libre. El Señor nos libre. ¿Por qué? Porque si se nos ha sido mostrado el Evangelio, si se nos ha sido entregado esta bendición, este regalo no merecido, se nos ha sido entregado en nuestras manos para que lo disfrutemos y lo tengamos con nosotros, es necesario no rechazarlo. ¿Sabe cuánto agrada al Padre que el Hijo pueda recibir ese regalo precioso que el Señor le ha dado? Nos toca descubrirlo, nos toca entenderlo, pero tenemos que atesorarlo. ¿Y cuando lo atesoramos? Yo escuchaba una reflexión hace unos días de un hombre de Dios, él decía: hace unos días fui y le compré un regalo a mi esposa. Dice, me levanté y fui antes de que ella se levantara. Dice, compré ese regalo, lo compré en el mercado, lo envolví, lo puse todo en un paquete muy lindo, le puse un moño y se lo llevé a mi esposa a la hora del desayuno.
Dice, por su cumpleaños. Y cuando le entregué el regalo, mi esposa se alegró mucho, pero no supo qué era lo que había adentro hasta que no lo abrió. Y cuando abrió el regalo, fue mayor su alegría, fue mayor su alegría, fue mayor su sorpresa y su agradecimiento por ese regalo. Y este varón de Dios hacía esta reflexión. Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado el mayor regalo que los hombres puedan tener. Y ese regalo que Dios nos ha dado se nos ha sido presentado, y muchas veces nosotros en los tiempos hemos recibido ese regalo y lo tenemos allí, pero nunca nos hemos atrevido a abrirlo para entender el contenido del regalo. Porque ese regalo tiene un propósito. Ese regalo tiene un propósito para nuestra vida, que salva nuestra vida, que nos lleva a otra dimensión. Tú puedes conocer a Jesús, tú puedes venir a la iglesia, pero si no te encargas de ver qué es lo que Dios te regaló a través de Jesucristo, y no abres ese regalo y te interesas por él y no buscas saber qué hay adentro de ese regalo, siempre va a ser alguien dentro de una iglesia y nada más. Pero el día en que te atrevas a abrir ese regalo, a destapar lo que hay allí adentro, vas a encontrar el sentido de tu llamado. Vas a encontrar el sentido de ese Jesús crucificado, muerto y resucitado por tu vida. Y vas a aprender a amarlo y vas a aprender a servirlo con todo el gozo de su espíritu. Y con toda tu mente y con toda tu fuerza, como la palabra del Señor nos encarga, que debemos de amar a Dios con toda nuestra fuerza. Yo me he encontrado muchas veces con personas que dicen, pastor, ¿cómo hago para amar a Dios? ¿Qué se siente a la hora de amar a Dios? Cuando no conocemos a alguien nos es imposible amarlo. Ahora, a partir del día en que lo conocemos realmente y sabemos qué es lo que significa, a partir de allí comenzamos a amarlo y amarlo con todo el corazón y amarlo con toda la mente, pensar día y noche en él, pensar día y noche en él, tener una alabanza, conversar con él cuando caminas por el camino, cuando vas en el auto, cuando estás con la familia, conversar con él. Saber que él te está mirando y está viendo tu acción, tu actitud, y que él es tu compañía y que el temor no tiene lugar en ti. ¿Por qué? Porque tienes una compañía contigo. El salmista decía, seguro de la protección de Dios y del amor de Dios para con su vida, decía, no dará tu pies al rebaladero, no permitirá que caigas. Sus ángeles vendrán y te protegerán, sus guardianes estarán contigo a donde quiera que vayas. El salmista conocía a Dios, sabía quién era Dios. Y por ende, a pesar de todas las angustias y de todos los temores que pudieran haber venido a su vida, él siempre tuvo su confianza en Dios, que Dios estaba con él y que no lo desampararía ni lo dejaría nunca. Muchas veces, amado mío, en este tiempo en los que nos tocan vivir, tenemos miedo, tenemos temor. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos conocido el camino. No hemos tenido una relación con el camino. Muchas veces, yo he hecho esta reflexión muchas veces. Hay personas que dicen, sí, hay un camino de aquí a
a Neuquén. Y ese camino se traza así, así, así por indicaciones. Conocemos el camino de oída. Conocemos el camino por un mapa. Pero es necesario transitar ese camino para conocerlo realmente y saber a dónde te lleva ese camino y cuáles son las bendiciones que ese camino tiene y cuáles son las indicaciones que ese camino tiene para llegar al destino perfecto. Jesús es ese camino. Y en el tiempo y en los tiempos, Él se ha encargado a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, a marcarnos y a señalarnos los momentos de peligro, los momentos difíciles, lo que puede dañar nuestra vida espiritual, lo que nos puede desviar de la gracia de Dios, pero es necesario oírlo, es necesario escucharlo. Creo que fue el domingo pasado que hablábamos acerca de escuchar a Dios a la hora de construir nuestra vida espiritual en Él. Si queremos tener una vida espiritual, una comunión con Dios, es necesario escucharlo a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a indicar cada actitud, cada acción, cómo debe de ser. Y yo en este mediodía quiero indicarte algo importante dentro de este versículo que me impacta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino. No hay otra verdad. No hay vida fuera de mí. Dios nos bendiga. ¿Sabe qué? Esto tiene un contenido muy fuerte y Jesús dice, y nadie viene al Padre eterno, nadie viene a Dios si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos en este tiempo atender al mensaje de Jesús. Está bueno estudiar teología, está bueno estudiar muchas cosas, porque a mí me encanta todo esto y muchas veces me siento a estudiar, e inclusive las costumbres y las, ¿cómo se llama?, los adoctrinamientos, pero nunca nos desviemos de este camino que es Cristo Jesús. No hay otra doctrina, no hay otro camino que es el camino que Jesús nos marcó a través del Evangelio. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, perdónense, ámense, no maten, no odien, aleluya, no odien. Sean amables los unos para con los otros, ama a tus enemigos, Ora por ellos, por aquellos que te ultrajan, por aquellos que te blasfeman, ora por ellos, bendícelos, dice Jesús. Hay un camino marcado y ese camino está dicho por el Señor Jesús, del cual debemos de tomarle importancia. Podemos tener 50 años dentro de la iglesia, pero si no hay no está marcado el camino que Jesús nos indicó, somos alguien más dentro de la iglesia. Si vivimos dentro de la iglesia con odios, con rencores, si vivimos dentro de la iglesia no tratando de amar a aquel que nos ultraja, sino que lo odiamos tal cual nos odia él. Sabe que muchas veces soltamos palabras feas contra aquellos también. No, pero yo no se lo digo personalmente, yo lo digo, pero ¿sabe qué? Eso es una raíz de amargura que está trayendo flores, que está trayendo hojas y que está amargando tu vida porque no puedes hablar mal, no puedes hablar bien de tu enemigo. No tiene, pastor, de qué hablemos de bien. Busca, todos tenemos algo positivo. Dios nos ayude, Dios nos dé de su gracia. Es necesario. Y dice Jesús, sin ese camino, sin transitar el camino que es
Él, sin transitar la verdad que es Él y sin tomar la vida que es Él, nadie, escúchenme bien, nadie verá al Padre. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos dé de su gracia. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Escuche bien lo que dice aquí el escritor de los Hebreos, el cual siendo el dice primero en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo el Señor, a quien constituyó heredero de todo. Si estamos fuera de Jesús, nos quedamos fuera de la heredad. Si no tomamos el consejo de Jesús, nos quedamos fuera de la heredad. Y porque Él asimismo hizo el universo, o sea, todo lo que existe lo hizo por Jesús el Padre, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, la palabra que Jesús soltó, la palabra que el Señor nos enseña a cómo caminar en estos tiempos para llegar al Padre, tiene poder. Poder para salvar, pero también tiene poder para mandar al infierno. ¿Por qué teméis a los hombres que pueden matar la carne? Mejor es que temáis a aquel que puede matar en la carne, dice el Señor, y enviarlos al fuego eterno. Dios nos ayude, Dios nos ayude, habiendo efectuado la purificación, y acá está lo importante, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él se dio todo. Jesucristo el Señor. Él se tomó a sí mismo, se entregó en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que yo sea purificado, para que yo sea quitado de la maldición primera. Bendito sea el nombre del Señor. Merece que prestemos atención a lo que el Señor nos está hablando en estos tiempos. Merece que prestemos atención al consejo de Jesús y lo llevemos a cabo en nuestras vidas, porque de esta manera disfrutaremos de la vida eterna desde aquí, desde este lugar, caminando aquí todavía en la vida natural que nos toca vivir, pero tomado de la mano de aquel que tiene lo sobrenatural por sí mismo, para darnos vida. Dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Delante de Dios, delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. En el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es la salvación y la vida eterna. Yo no sé cuál ha sido tu situación hasta hoy. ¿Cuál ha sido tu posición? ¿Estás siguiendo a un hombre? El único hombre a seguir es Jesucristo el Señor. La Biblia dice que aquel que pone su confianza en los hombres de esta tierra, dice que es maldito. Y el Señor nos libre. El Señor nos libre. Maldito el hombre que confía en el hombre.
Maldito el hombre que confía en sí mismo creyendo tener la verdad. Maldito el hombre que pone la confianza en los otros hombres siguiendo el único que tiene el camino es Jesucristo el Señor. Y si tú en este tiempo has estado siguiendo un cartel, has estado siguiendo una religión, has estado siguiendo parámetros de las cuales dicen que lleva a la vida eterna y no está Jesucristo en ello, te digo que estás perdiendo tu tiempo. Y te ruego en el amor del Señor que te pares en el camino y que si realmente no has abierto ese regalo de Dios que es Jesucristo y te interesas por saber qué es lo que Él tiene y ese regalo para ti, te ruego que en el nombre de Jesús en este tiempo te intereses por ello, comiences a ver qué es lo que tiene Jesús el Señor para ti. Y a través de su Espíritu Santo, Él te abrirá el entendimiento. Te llevará a una excelente ciencia de parte de Dios. Traerá una excelente sabiduría acerca de lo que es Dios. Y conocerás a Dios. Y verás a Dios. Porque muchos dicen, está diciendo herejía, pastor, cuando uno habla y dice, verás a Dios. Yo te puedo asegurar que yo he visto a Dios. Con estos ojos no, pero lo he visto transformar vidas, lo he visto transformar corazones, lo he visto levantar a los paralíticos, he visto cómo la mano del Señor se ha movido en tiempos complejos y difíciles, simplemente por charlar con Él y hablar con Él. ¿Por qué? Porque Él es mi camino. Y yo te invito a que transitemos este camino, que es Cristo Jesús. No busques más religión. No busques métodos. Busca a Jesús y permítele que su Espíritu te dé la sabiduría para construir una relación con Él que sea eterna. Para que cuando Él venga seas el primero en escuchar la trompeta. Muchos que dijeron, Señor, Señor, no escucharán la trompeta. ¿Y sabe por qué? Porque nunca la escucharon aquí cuando estaban en vida. Nunca la escucharon en el tiempo de la gracia. Es en el tiempo de la gracia es que debemos de escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios será la que sonará como trompeta cuando Cristo venga por su iglesia. Todos los que hayan aprendido a escuchar la voz de Dios, todos los que hayan aprendido a caminar el camino del Señor, todos aquellos que hayan aprendido a atender a la verdad de Dios, todos aquellos que hayan aprendido a conservar la vida eterna, cuando la trompeta sea sonada, se levantarán en el gozo de su espíritu por haberlo escuchado en este tiempo. No rechaces la voz del Señor. No rechaces el llamado de Dios que es a través de Jesús. Yo te invito en el amor del Señor que aceptes a Jesús en tu corazón, que renuncie a toda profesión de hombre y comiences a ver a Jesús como tu Señor y Salvador personal todos los días de tu vida hasta que Él venga a buscarte. ¿Cómo entiendo que Jesús es mi Salvador y cómo lo vivo? Haciendo su voluntad hasta que Él venga. Esto es palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús diciéndole al Padre bueno que en su amor y en su misericordia Él sea bendiciendo el corazón de todos aquellos que han escuchado este mensaje en este día. Tu Espíritu Santo sea con ellos, bendiciéndole, Señor. Y si hay alguien que en este día toma la decisión de seguirte, seguir tu camino, seguirte a ti como el camino de la verdad y la vida, Señor,
Yo te ruego que envíes tu Espíritu Santo sobre él en esta hora y lo cubras desde su cabeza hasta las plantas de sus pies, ser cubierto por la presencia de tu Espíritu, y que tú traigas ciencia y sabiduría en estos tiempos sobre su vida, Señor, para que te conozca día a día más y más. Gracias te doy por ello, Padre. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús doy gloria al Padre bueno por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Que el Señor les bendiga. Los abrazo en el nombre de Jesús. Amén.